Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Vamos a hablar ahora de 3 delitos que ya hablamos en el último video, comentábamos que son sumamente importantes. Ahora adelante ya lo vamos a encarar. Y hablábamos de que estos delitos en particularmente generan miles de millones de dólares anualmente. Y no solo que son delitos que generan gran cantidad de dinero, sino que son sumamente difíciles de descubrir, difíciles de investigar y, más importante, difíciles de desarrollar evidencia. Y luego, una vez que, aunque haya hecho uno una muy buena investigación o incluso tenga buenos contactos a través de pistas y de informantes y de información que uno realiza, incluso en trabajos encubiertos que se han hecho y demás, resulta que cuando ya está uno ya preparado, digamos, la carpeta de investigación está completa, está todo cerrado oficialmente, está todo controlado, está todo así, se lo presenta a la justicia. La justicia muchas veces es incapaz, ni siquiera a veces lo intenta, de poder hacer mucho con esta información, con esta investigación. O sea, ¿se recuerdan si hablábamos que hablábamos originalmente cuando hablábamos del trabajo policial? ¿Se recuerdan, si tuvieron la oportunidad de ver mis videos al principio, cuando hablábamos de la experiencia de investigaciones, de la experiencia de trabajar encubierto, de todo eso que desarrollábamos, una teoría, una práctica y una investigación relevante para eventualmente presentar a la justicia? Eso es lo que un buen investigador hace, es lo que la policía supuestamente hace para investigar delitos que afectan a la humanidad, que afectan a la sociedad. Y en la mayoría de los delitos que hablábamos originalmente, que estamos hablando del tema local, del tema doméstico, del tema social, una buena investigación llega a tener buenos resultados, se la presenta al fiscal, el fiscal lo presenta a la justicia, el juez decide si hay suficiente evidencia, se hace un caso, viene un abogado defensor, se presenta, y si el fiscal y el investigador han hecho un buen trabajo, generalmente se encuentra un culpable y el culpable va preso. Ese es, a grandes rasgos, a grandes pincelazos, del proceso de una investigación. Lo que quiero demostrar es que la policía en sí no resuelve nada sola, ¿verdad? La policía es un eslabón de la cadena. ¿Se acuerda de la famosa eslabón de la cadena? La policía es solo el eslabón de la cadena de la justicia. Luego viene la justicia, luego viene el servicio y luego viene el servicio penitenciario. O sea, son 3 sistemas para controlar el delito. Pero eso es cuando ese proceso funciona, cuando son delitos comunes, delitos regulares, ¿no? Los delitos que todo el mundo estamos acostumbrados: el robo de banco, violación, asaltos, golpes, asesinatos, todo ese tipo de comunidad. Pero ¿qué pasa cuando estos delitos, incluso vamos a hablar de los delitos simples, qué pasa cuando estos delitos simples son cometidos por gente de mucho poder? Porque aquí cambia la justicia. ¿Se acuerda que hicimos unos capítulos bastante interesantes sobre la justicia? ¿Qué pasa cuando el malhechor, el delincuente, el criminal, no es una persona como todo mundo acostumbra? Es una persona de barrio pobre, no es una persona que a lo mejor no tiene expediente, a lo mejor es una persona que nadie esperaba, que es una persona de la alta sociedad o de la alta alcurnia o de niveles sociales. Puede ser un deportista, puede ser un político, puede ser un hombre o mujer de las finanzas, puede ser una persona muy entrometida en el mundo artístico. ¿Qué pasa con esa gente? Y vemos una y otra vez, y esto ocurre en todo el mundo, esto le vuelvo a repetir, no estoy aquí centralizándome en nuestros países, aunque en nuestros países es muchas veces mucho más fácil, pero aquí en Estados Unidos también pasa, así es de muy alto nivel, es muy difícil, les digo, aquí en Estados Unidos, hacer una muy buena investigación de ese nivel, porque se encuentra con el poder del dinero. El dinero diferencia
a esta gente, este tipo de delincuente del resto de la sociedad, del resto del mundo. Así como el dinero diferencia de esta persona, de dónde esta persona vive, de con quién se junta, de qué niveles sociales habitúa, de qué tipo de institución bancaria utiliza, vehículos, amistades, círculos, viaje, eso que lo desalinea totalmente, ese porcentaje muy pequeño, muchos dicen es el 1% del país, en el que el resto del país nunca llegará ni participará. Ese 1% también es aplicable a su comportamiento, desafortunadamente. Y fíjense qué cosa curiosa, que esto viene ya de la antigüedad, o sea, ya viene de las civilizaciones previas. Por muchísimos años, los individuos que tenían gran poder en la sociedad, y a pesar, le vuelvo a repetir, que la sociedad ya tenía reglas, ¿no? Que tenía reglas que controlaba, tenía reglas que decía usted no puede hacer esto, esto y esto. Pero fíjese qué cosa curiosa, esas reglas, esos controles que obviamente eran para protegerse de lo demás, no eran aplicables a la gente de alto nivel, de alto poder. Y era que aquí, por ejemplo, la monarquía, obviamente tenía sus excepciones y no lo podía juzgar el pueblo, no lo podía juzgar el sistema judicial de la época, porque eran ellos mismos los que inferían. Esta mentalidad cambió un poco con los ingleses, los anglosajones, y la ley anglosajona, cuando Inglaterra por primera vez piensa que ante la ley todos los seres humanos somos iguales. Digo, lo ponen en los libros, ¿ok? Discúlpenme, déjenme aclarar esto para estar claro. Lo ponen en los libros. Se puso por primera vez. Los ingleses fueron los que primero dijeron, ante la ley, los seres humanos, o sea, escrito, ¿no? Ya esa idea la tenían un poco los romanos y la tenían los griegos, no quiero que me confundan, pero estoy hablando de la época moderna. Siglo XVIII, siglo XIX, empiezan los ingleses a meditar de que no importa de dónde usted venga, usted ante la sociedad y ante la justicia es igual para todos. O sea, está escrito. La realidad no es esa. Y estoy hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, siglo XIX, y estamos, ¿qué? Al siglo XXI, y estamos todavía lidiando de que la gente de poder tiene excepciones. Y he aquí, amigos y amigas, porque cuando hablamos se recuerda que hablé en unos videos pasados, también hablé del sistema carcelario, vemos que muy poca de esa gente de la alta alcurnia, de la alta sociedad o de los altos niveles políticos sociales de un país terminan presos, a pesar de cometer los mismos delitos que una persona civil, que una persona del, digamos, de menos alcurnia, de menos poder adquisitivo está. O sea, la ley no es igual. ¿Por qué? Primero que todo porque el que tiene dinero puede tener mejor defensa, mejores abogados. ¿Y qué quiere decir los mejores abogados? Hablando a grandes términos, ¿qué significa tener un buen grupo de abogados? Un abogado o un grupo de abogados, porque hay muchos individuos de alta alcurnia que no controlan uno, sino que no adquieren un abogado, sino varios. O sea, adquieren un bufete. Y que hablábamos que eran bufetes muy específicos, porque estos abogados son abogados no como el que estudió en la mejor universidad y se graduó muchacho y tuvo que trabajar. No, estos son abogados que eventualmente trabajaron, en un tiempo fueron fiscales, fueron jueces, incluso algunos fueron Suprema Corte de Justicia, que se conocen todas las trampas y todas las excusas habidas y por haber en la ley. O sea, un buen abogado, déjenme decirle esto, y esto les explico esto, amigos y amigas, ahora vuelvo a repetirlo porque es muy importante en lo que voy a hablar en el futuro de estos delitos que son impunes, que se funcionan con alta impunidad. De aquí viene un poco la razón de esto. Un buen abogado defensor. Digamos que hay una persona que es un delincuente y necesita un buen abogado defensor. El buen abogado defensor, se lo voy a poner crudamente, un buen abogado defensor no le interesa la verdad. O sea, nosotros en el Estado, nosotros los que hemos sido investigadores, los que hemos podido, queremos siempre buscar la verdad, porque la justicia, porque la verdad esto, porque la verdad cae en donde cae, porque la verdad nunca se cambia. Sí, ¿sabe qué? Y la ley
la ley nos restringe y nos dice que tenemos que usar la verdad. Nosotros no podemos hacer trampa, no podemos mentir, no podemos... A los abogados defensores todo eso les vale gorra. No tienen nada que hacer. Eso no les interesa. ¿Sabe cuál es la función del abogado defensor? La función del abogado defensor, amigos y amigas, es sacarlo a usted del problema en el que supuestamente la justicia o el gobierno lo está acusando. Y para ese cometido, no le interesa al abogado defensor la verdad o la mentira. No está ahí para comprobar si usted es o no inocente. Simplemente le interesa hacer lo posible para sacarlo del problema. Sí, usted me puede hablar a mí de mucha ética, mis amigos abogados de mucha ética, que son muy profesionales. Ahora, mire, la ética, la moral y todo eso, para un abogado defensor le vale un cuento, porque a él el abogado defensor que va a luchar para defender un individuo de este alto nivel. Imagínese la persona más poderosa en su país, del país donde usted esté, que se meta en un problema legal serio en el que todo el mundo se entera, porque hoy en día no es como antes que se escondía tan fácilmente. Hoy en día si uno de estos individuos comete una tontería de matar a alguien, incluso por accidente en la carretera o algo, es muy difícil esconderlo. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se trata de remunerar a la persona. Y ese dinero... Mientras más alto es el nivel de conocimiento de la persona y mientras más elevado en el nivel social, más caro le va a costar al abogado y más caro le va a costar al sistema poder transar con eso. Entonces, a estos abogados defensores en particular, lo único que le interesa es sacar a su cliente del problema. Ya sea eso por alguna tontería técnica que la policía o la fiscalía o el Ministerio Público o lo que usted quiera, la agencia investigadora que tenga, que cometió un error, sacarlo del problema. Eso es lo que un buen abogado defensor hace. O sea, si yo me meto en un problema serio, yo quiero un abogado defensor que me saque del problema. ¿Qué quiere decir que me saque del problema? Que no vaya preso. Y para eso no me interesa la verdad, porque si el tipo tiene que mentir, si la mujer la abogada, tiene que mentir, tiene que hacer lo que sea, y con esa habilidad, o simplemente ensuciar o embarrar suficiente y poner duda al sistema de que no puede, ¿verdad? Ya con eso ya estoy bien yo, ya gané, ya estoy contento. Y eso es lo que pasa en la justicia cuando la justicia se manipula a ese nivel. Entonces, quiero volver. Hay personalidades, hay dinero, hay suficiente potencia que hace que la justicia sea totalmente inservible, no sirve. O sea, la justicia ya es nebulosa, o sea, no es muy fluida, ¿verdad? Y entonces la malinterpretan o la bien interpretan o la interpretan a la gana que se le da a la gente que tiene más dinero. Entonces volvemos. Cuando alguien de mucho dinero comete un delito, cuando alguien de mucho poder comete un delito, tiene acceso a este nivel, si tiene dinero, tiene acceso a este nivel de abogacía, que va a embarrar la cancha tanto, va a, digamos, mezclar tanto el atole, van a hacer tanto mezcla del chocolate para que la justicia no pueda decir, ah no, hizo esto, por lo tanto se merece esto, porque no existe, ¿verdad? Entonces esa idea se ha seguido transportando a través de los años, y con eso les decía yo a ustedes que en la antigüedad los ricos no tenían que pagar la pena. Es más, los romanos podían pagar y los griegos podían pagar a personas que tomaran su lugar para que cumplieran la condena. Así como podían hacer el servicio militar por ellos, también podían. Yo le pago a fulanito tal para que cumpla la condena. Hoy en día muchas veces esto se hace. Conocemos casos en los que el crimen fue cometido, y digo, generalmente suelen ser accidentes. Cometió una falta muy grande, pero como no la quiere pagar, contrata a alguien o tiene a alguien de su entorno pequeño y le da una gran cantidad para ya sea mantener su familia, lo paga para que él o ella cumpla esa condena. Eso es la justicia en algunas partes del mundo. No le estoy diciendo que es en su país. Acá es un poco más complicado, pero sí sucede porque le digo, un buen bufete jurídico, y lo hemos comprobado a través de muchos casos que usted está muy bien conocido, lo puede sacar a usted, pero le va a costar
muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y en nuestros países es mucho más fácil porque como los jueces y los fiscales no ganan tanto, cuando hay grandes casos podemos negociar y podemos hacer una transacción financiera en la que a lo mejor no nos pueden sacar inocentes, pero nos dicen, como pagó suficiente y se remunera a la víctima o la familia de la víctima, ya con eso nos excusan. Esto es similar a cuando los famosos terratenientes de Europa morían y los querían que los enterraran en el altar, ¿no? O sea, si usted va a las iglesias en Europa, va a encontrar en muchos de las catedrales más importantes de Europa que en el altar están los nombres de los terratenientes, de la gente de más poder y más, porque supuestamente al morirse donaban una gran cantidad de dinero a la iglesia y la iglesia los exoneraba de todos los pecados que habían cometido. Esto es más o menos lo mismo. Hoy la iglesia no tiene ese poder, en el sentido de la gente no le presta atención. Hoy cuando usted lo mete preso no va a la iglesia, va con un buen abogado, un abogado defensor. Estos abogados defensores, le digo, su función no es llegar a la verdad, sino sacarlo de preso, que no vaya preso. Y eso es importante. Entonces, le vuelvo a repetir, la justicia, cuando hay poder demasiado grande detrás de todo esto, no funciona. No funciona, sea lo que sea. Ahora, sí hay algunas excepciones muy grandes, y ya cuando hable de crimen más específico, porque esto le digo es apasionante, ya cuando lo podemos comparar con verdadero, ya cuando hablemos de crímenes especiales ya podemos explicar un poquito más en detalle, pero le voy a ser sincero, la mayoría de la gente que tiene mucho dinero y mucho poder, yo diría el 98% nunca. A veces porque son demasiado, el delito demasiado obvio y es muy difícil y el público está muy enojado y el gobierno y todo lo demás, o sea, los medios y la información hoy en día trabaja en contra de muchos de estos. A veces alguno de estos personajes cae preso. Pero si la persona es inteligente, si tiene un buen plan de trabajo, si tiene un buen plan de abogados, si tiene un buen dinero, no, incluso los hijos de esas gentes que son los nenes bien de todas las sociedades, caen en esta misma cosa. Hemos tenido en Latinoamérica particularmente y acá en Estados Unidos, hemos tenido figuras que han cometido grandes delitos, políticos muy conocidos, que cometieron delitos en serio. No estoy hablando aquí que chocaron contra un poste, ¿no? Que hubo muertes y demás, que llegaron después de ser grandes políticos y por el nombre y por el dinero, más por el dinero, fueron exonerados. Les comento esto, amigos, porque es sumamente importante para cuando hablemos ahora de estos temas de cómo llegamos a tener esta protección del Estado. ¿Okay? Pero lo vamos a continuar, porque no quiero hacerlo todo en un solo saque, porque entonces, ¿qué hacemos después, verdad? Lo seguimos platicando. Los invito a comentarios, los invito a que nos sigan, que se inscriban si no lo han hecho, y les agradezco haber estado con nosotros. Nos vemos muy pronto.